1:04 de la tarde, aquí seguimos en directo en Costa Noroeste Televisión y como cada jueves nos vamos con nuestra sección de Quitadeudas. Hoy vamos a hablar de si prescriben o no las deudas. Nos lo va a contar el ya director de Comunicación y Marketing de Quitadeudas, Alejandro García, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, sí que hemos hablado de deudas durante todo este tiempo, de cómo pueden ser canceladas esas deudas, pero nos gustaría conocer también si hay otra manera de que puedan desaparecer las deudas, si las deudas prescriben. Pues sí, la verdad es que en resumen podemos decir, sí, la deuda, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Cuando adquirimos, por ejemplo, un préstamo, en el contrato nos tienen que decir las condiciones, por ejemplo, eso de prescripción. O sea que sí, ya podemos dejar la entrevista aquí diciendo sí, la deuda prescribe. O sea, ¿nos podemos quedar tranquilos? No sé si nos podemos quedar tranquilos. No, por desgracia no es tan fácil, no es tan fácil. Porque sí prescriben, pero queremos profundizar un poquito más. Para empezar, ya te digo, estas entidades normalmente no van a informarnos claramente de las condiciones del contrato. Es decir, ni siquiera nos van a decir cuándo prescribe esa deuda, si esa deuda es de qué tipo, además cambia el tiempo de prescripción, hay algunas que prescriben en 3 años, otras en 4, otras en 5, y no nos lo van a decir porque no les interesa. Eso. Entonces, esta prescripción sí existe, en la ley existe, pero solo en el papel. Realmente, por desgracia, depende de tantos factores, y además luego estas entidades tienen sus truquitos que nunca se va a hacer efectiva. Ajá, bueno, entonces depende también a lo mejor del tipo de deuda para que prescriban. Correcto, para empezar, hay deudas que de entrada no van a prescribir nunca, están así registradas. Por ejemplo, todas las que son división de una herencia entre personas que sean coherederas, incluso división de un terreno entre 2 personas que lo tengan en propiedad y quieran delimitarlo. Este tipo de deudas no prescriben nunca, ya de ahí pues no podemos esperar que todo esto ocurra. Además, como te comento, no todas tienen el mismo periodo de prescripción. Por ejemplo, la prescripción de deudas comerciales es de 3 años. La de deuda con Hacienda y Seguridad Social, con la agencia tributaria, que los empresarios que nos estén viendo les interesa mucho, es de 4 años. Y la deuda con entidades financieras, bancos, servicios de préstamo, 5 años. Y ahí nos cambia. Pero es que encima además hay deudas que ya no solo es que no prescriban nunca, es que ni siquiera tienen por ley puesto el periodo de prescripción, con lo cual cada entidad puede poner el que quiera, y tú ahí como consumidor, por desgracia, estás totalmente vulnerable ante la ley, porque la ley no te cubre. Claro que sí. Bueno, hemos dicho que sí, que prescriben dependiendo del tipo de deuda, algunas durante más tiempo, otras durante menos, pero si esas deudas prescriben por sí solas, ¿por qué tenemos que ir a que sean canceladas con la ley de la segunda oportunidad? Pues hay diferencias. De entrada, tanto si la deuda prescribiera de verdad como si la cancelamos, la deuda desaparece, no nos la pueden reclamar y somos felices otra vez. La diferencia está en que hay trucos. Como te comento, la deuda prescribe, pero es que además se renueva el periodo de prescripción. Por ejemplo, una deuda con una financiera de 5 años, si esperamos 5 años sin que nos la reclamen, esa deuda prescribe. Claro, en 5 años, cada vez que nos la reclaman, por ley, cada vez que van por vía judicial, cada vez que automáticamente se renueva la suscripción, podemos decir. Además, muchas de estas empresas, muchos bancos, por ejemplo, tienen empresas, digamos, secundarias, que se dedican exclusivamente a reclamar deudas. Entonces, le venden la deuda y automáticamente la deuda se renueva. El periodo empieza de nuevo, empezamos a contar de nuevo. Pero es que encima ya, por desgracia, hoy en día que tenemos todo súper automatizado, súper controlado por ordenador, es que ya directamente no tienen ni que ellos están mirando el calendario, es que directamente tienen sistemas automáticos, que lo hemos comprobado, que le saltan. Esta persona le caduca la deuda en 3 meses, llámalo otra vez. Volvemos a contar los 5 años. Así una y otra vez, así una y otra vez. Entonces, sí, por ley la deuda prescribe, pero en la realidad no va a prescribir jamás. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería nuestra mejor opción? ¿Qué podemos hacer si nos reclaman una deuda? Pues la primera y mejor opción va a ser siempre pagarla. Porque al final ganamos en tranquilidad, nos quitamos la deuda cuanto antes, que estas deudas con intereses altos, pues lógicamente cuanto antes nos la quitemos mejor. Pero claro, entre el dicho y el hecho hay un trecho, porque por desgracia esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Muchas veces no tenemos la capacidad económica, simplemente la deuda se crece tan rápido por estos intereses abusivos que es que se nos va de las manos. Entonces, gracias a Dios, ahí tenemos la ley de la segunda oportunidad, que es el mecanismo que sí que nos garantiza que esa deuda va a desaparecer
del todo, oficialmente, de forma segura, de forma por ley, sin tener que ir a juicio, que ya lo hemos hablado, no hay que ir a juicio, es todo mucho más sencillo y además con la nueva reforma que hubo en el 2022, en septiembre, hace hace menos de un año, el periodo dura entre 6 meses y un año, entonces en 6 meses y un año podemos tener la deuda fuera, no hay que esperar 5 años, 3 años, 4, 6 meses, un año y fuera. Y nos quedamos tranquilos. Y nos quedamos tranquilísimos. Que eso es lo mejor. Hemos hablado muchas veces del estrés que provocan claro, las deudas y de la tensión y de, bueno, pues que se vive bastante mal, ¿no? Teniendo una deuda, pues nos quedamos tranquilos acudiendo a Quitadeuda. ¿Vamos a hablar de algún caso de éxito esta semana? Pues un caso relacionado, tenemos Carolina, una señora de 46 años que tiene una hija adolescente y es oficinista y contrajo una deuda de 35.000 euros. La tenía, gracias a Dios, desde hace 8 años. Ajá. Y se la reclamaron 3 veces 3 empresas diferentes. O sea, su deuda se vendió 2 veces. Claro, ella esperaba que se cancelara, veía que no se la reclaman, pero que contra la reclamen una vez cada 3 años, empezamos de nuevo. Pues nada, ya decidió, mira, esto no es la manera, nos contactó y en 11 meses, deuda cancelada, ahora sí para siempre y no se la pueden reclamar ni nada. Así que muy contentos por ella. Claro que sí, nosotros desde aquí os damos la enhorabuena y enhorabuena también a ella. Bueno, pues nos quedamos con dónde podemos acudir para que todo esto ocurra, para que podamos cancelar nuestras deudas y vivir medianamente tranquilos. ¿Dónde nos ponemos en contacto con vosotros? Pues el teléfono, tenemos el 900-877-827, tenemos el WhatsApp 622 60 93 40, tenemos el correo info@quitadeudas.es y aquí en Sanlúcar estamos en calle Ancha número 80 y luego, por supuesto, todas las redes sociales. Alejandro, muchas gracias. A ti, Rocío. Te invito a la feria, no para una sección, pero sí para una copita de manzanilla, así que te veo en nuestra caseta de Costa Noroeste. Tomo nota. Muchas gracias.